muchas gracias a ustedes. Para mí es un gusto estar aquí en la universidad. No había tenido la oportunidad de llegar aquí a Chihuahua y he ido a Ciudad Juárez a uno de los eventos, pero pues es muy rico estar en otra universidad mexicana y poder compartir cosas que estamos haciendo no solo desde el trabajo de nuestro grupo de investigación, sino que estamos haciendo diferentes colegas que nos interesan estos temas a nivel de Iberoamérica. Creo que el tiempo que tenemos es hasta las 10, creo que es, ¿cierto? Según la programación, porque creo que hay un receso de 10 a 10 y 20. Yo como buen colombiano empiezo a hablar y se me va olvidando el tiempo, entonces sí les pido que me hagan señitas, porque si no me emociono y se me olvida, entonces me da pena. ¿Qué es lo que vamos a tratar de compartir con ustedes hoy? Es este tema, el tema que tiene que ver con la visibilidad y la pertinencia de la investigación científica en el contexto de la Web 2.0. Cuando ustedes ven la programación, dice el impacto social, y vamos a hablar un poquitico del impacto social, pero es en el marco de lo que está ocurriendo con la Web 2.0, y esa es la intención de compartir un poquitito. Entonces, pues vamos a ir hablando poco a poco. Esto se debe apuntar hacia allá. Ahí sí, perdón. Bueno, esta charla la va a estructurar como en estos temas. Entonces, lo primero es unas preguntas de diagnóstico, unas definiciones, unas importantes y repercusiones actuales de los modelos de comunicación científica, que es solo lo que en general tiene que ver la visibilidad y el impacto. Vamos a ver algunos casos y cosas que se están dando a nivel de Iberoamérica y del mundo y ciertas perspectivas y trabajo. En esas preguntas de diagnóstico, lo primero que yo quisiera saber, porque cuando uno habla con un público uno debe saber qué tipo de público es y eso genera énfasis o no énfasis, es quiénes de los que están presentes son estudiantes de la carrera de bibliotecología o de ciencias de la información. Listo. ¿Quiénes son profesores de la carrera o de otras facultades? Hay una buena cantidad. ¿Quiénes son administrativos como de la investigación, de la docencia? O sea, que uno diría empleados, por llamarlo así. Listo. Entonces, si vemos el auditorio está repartido entre estudiantes y profesores. Entre los estudiantes, ¿son de inicio de carrera o son más de final de carrera? A ver, los de inicio de carrera, ¿quiénes serían? Los que están en los primeros semestres. Una buena cantidad. Y de fin de carrera, o sea, que ya estén terminados. Ahí se ubicaron, los de por aquí uno, los de por acá, bueno, ya sabemos que está. Bueno, y entre los profesores, yo quisiera saber un poquitico, ¿quiénes de los que están aquí presentes de los profesores, pues tienen como frente a la comunicación científica, frente al publicar, pues tienen muchas publicaciones, consideran que ya llevan muchos años en eso o más bien son nuevos en eso? Entonces, quienes ya llevan como mucho tiempo, muchos artículos, libros, quienes consideran que ya están como en ese nivel, que han publicado bastantes cositas. Ahí esos son bien los profesores que hacen. Entonces, los demás nos consideramos que estamos apenas iniciando carrera de publicar y todo eso. ¿Por qué quería preguntar eso? Porque según el rol que estemos teniendo, eso nos ubica en una postura frente a la visibilidad y el impacto de la comunicación científica. Es decir, no todos arrancamos en el mismo lugar, no todos tenemos una relación frente al tema de la misma manera. Entonces, para mí sí era interesante pues, saber en qué lugar estamos. Lo primero es, si vamos a hablar de comunicación científica, porque es en el marco donde está la visibilidad y el impacto, pues ¿qué entendemos de comunicación científica? Entonces vamos a hablar un poquitico de eso. La comunicación científica, su principal objetivo, según ciertos autores, es el registro, evaluación, diseminación y acumulación de conocimientos, hechos y percepciones humanas. ¿Qué quiere decir eso? Algo que decía ahorita el decano, y era que el conocimiento que no se comparte no tiene sentido. Es decir, la ciencia siempre ha tenido sentido en la medida en que se comunique. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que estos últimos años la manera de comunicar y las posibilidades de comunicar han cambiado enormemente. Y estamos en un periodo que muchos autores llaman el periodo de transición. Pasamos de una manera durante muchísimos años de comunicar la ciencia y que eso tuviera cierta visibilidad e impacto a una manera que en estos momentos es totalmente nueva y que no sabemos ni siquiera hacia dónde va. Y ese periodo de transición es lo que hace difícil este momento, porque es como que tuviéramos varios señores a los que tenemos que atender y no sabemos a quién atender. Y por un lado nos dicen una cosa y por otro lado nos dicen otra. Y los estudiantes con su rol de estudiantes o los profesores con su rol de profesores muchas veces no sabemos a cuál de esos señores atender. Entonces eso es lo que vamos a ver, porque eso está dificultando la visibilidad y el impacto o nos estamos limitando cosas. Entonces eso es como un primer punto.
Siempre en comunicación científica se ha hablado de que hay unos canales de comunicación. Hay unos canales que uno diría que son formales y unos canales que serían informales. Esos canales formales son los que siempre han existido durante muchos años, es decir, que la comunicación científica se transmite a través de las revistas y los libros. Han sido los dos grandes formatos por los que se ha comunicado. Estarían las ponencias, que serían los eventos, pero las ponencias normalmente siempre las fueron ubicando en canales informales. Es decir, los canales formales era la comunicación científica que se hacía especialmente en libros y en revistas, y que tiene una trayectoria y que tiene unas dinámicas. Y los canales informales siempre se ubicaban que eran efímeros, limitados a ciertos destinatarios, es decir, lo que se hacía en congresos, seminarios, es decir, era la comunicación que no era tan permanente. Pero esta definición de canal formal e informal funcionó hasta los años 90. Aparece el mundo de Internet y estas definiciones empiezan a resquebrajarse, porque muchas cosas de las que decíamos que eran canales informales en estos momentos no están funcionando como canales informales, se están convirtiendo en medios claves de la comunicación científica. Y que él sea formal o no formal, esa división cada vez es más difícil. Que sea evaluado y no evaluado también es más difícil, y vamos a hablar un poquitico de eso. Porque esos cambios, uno diría, las revistas y los libros siguen siendo vigentes, obviamente que sí, pero las mismas revistas y libros están teniendo cambios que son claves, que hacen que sean para algunos continuar la comunicación científica, pero para otros no sea continuar la comunicación científica. Y en los canales informales aparece todo lo que nos está permitiendo Internet. Y para algunos eso sigue siendo informal y eso así no se transmite la comunicación científica, es decir, así no se transmite la ciencia. Pero para otros es así sí se transmite la ciencia, esas son las nuevas maneras de transmitir la ciencia. Y en ese intercambio que unos ven una cosa y otros ven otra cosa, están nuestras universidades, que a veces son muy modernas y otras veces no son muy modernas, están los agentes que miden la ciencia en los países, que a veces están muy modernos y otras veces no están muy modernos. Y en esa tensión es la que en estos momentos nos encontramos. Entonces, para que esto lo hagamos más divertido, más hablado, yo hago una pregunta. Tener un video en YouTube donde un investigador cuente su investigación y sus resultados, ¿ustedes lo ubicarían como un canal formal o informal de comunicar la ciencia? ¿Ustedes qué opinan? Informal. ¿Por qué lo ubican en informal? Porque formal siempre ha sido las revistas y los libros. Pero ¿por qué sería informal un video de un profesor que hizo una investigación y decidió que en formato video él va a contarle al público de qué se trata su investigación, cómo ha funcionado y todo el asunto? Lo ubicamos en canal informal. ¿Por qué? Porque es divulgación. Pero ese video de YouTube puede llegar a quienes, tanto a científicos como a personas del común. Entonces cumpliría las dos, porque la gran diferencia que hay entre difusión y divulgación, cuando se habla de lo tradicional, es que la difusión científica era la que se hacía para otros pares científicos, por eso estaban las revistas y los libros, que normalmente se escribían para otros pares o para público muy especializado. Y los otros canales era como para que llegara la gente del común. Lo que pasa es que, ¿quiénes de ustedes ven videos de YouTube? Todos. Pero no de reggaetón ni de cosa chara, no, académicos. ¿Quiénes ven videos académicos de YouTube? Y ustedes, algunos de ustedes son profesores y algunos de ustedes son estudiantes, entonces está cumpliendo las dos funciones. Porque cuando yo veo al profesor hablándome de la investigación y yo soy otro par, pues él le está mandando el mensaje, un par a otro par. El lenguaje puede cambiar, pero uno diría está haciendo difusión. Pero ese mismo profesor lo está haciendo para unos estudiantes o para otro público, está haciendo divulgación. Este ejemplo que es cortico es para mostrar esta dificultad, que esto de separar canales formales e informales cada vez es más complicado. Entonces viene el asunto de la manera de separar, entonces si no es el formato, sería la evaluación. Pero es que la evaluación está cambiando, porque ¿qué es más interesante? Que un par lea el artículo, lo evalúe y que salga en una revista, es decir, la evaluación por pares que ha existido y que sigue siendo vigente, o que ese video de YouTube lo suba, tenga 100.000 vistas y que tenga 100 comentarios, y esos 100 comentarios no son una manera de evaluar. Y yo le estoy diciendo a ese video, profesor, me pareció que esto que expresaste estuvo muy bien, no estoy de acuerdo con eso es una forma de evaluación. ¿Qué está cambiando en la forma de evaluación que también dificulta esto? Y es si la evaluación fue pre o post.
Y el mundo de Internet nos ha generado las evaluaciones post. Es decir, que para publicar el profesor que quiso poner su video, pues él no le tuvo que preguntar a alguien que se lo evaluara o no. Se supone que venía de una investigación, que él habló de su artículo, entonces por allá lo evaluaron. Pero él para subirlo a YouTube no necesitó que lo evaluaran. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Pero si él lo sube a YouTube y es un video que no vale la pena, ¿qué va a hacer la comunidad científica o la gente que está interesada en ese video? O lo va a felicitar o le va a dar duro. Y eso es una forma de evaluar. En el modelo anterior, usted escribía un artículo, usted se lo evaluaba, le decían que sí, y a duras penas usted después tenía comentarios, a no ser que otro autor escribiera dándole duro a ese artículo o lo avalara y lo citara porque lo consideraba positivo. Pero miren que esa es otra de las formas que cambió, y eso es lo que está haciendo que ahora esto de canales formales e informales sea muy difícil. Bueno, pero continuemos. Además, es importante mencionar que la comunicación científica es esencial para la ciencia, pero además que se encuentra en todas las etapas del proceso de investigación, y eso es otro de los cambios que hay. La comunicación científica siempre fue claro que era como el final de la historia de la investigación. Yo hacía una investigación y la comunicaba finalmente. Pero el mundo de Internet nos genera otra manera, y es que estamos comunicando desde el inicio hasta el final, incluida la evaluación. Me explico. Antes usted, ¿cómo contaba la historia? Pues terminaba la investigación y sacaba un artículo, un libro o un capítulo. Antes de sacar el libro, el capítulo, ¿quiénes se enteraban de eso? Los colegas que estaban por ahí cerquita. Si uno de pronto iba a un evento y hacía una ponencia como del avance, y ya, o sea, el alcance que tenía de quién se enteraba de que uno estaba investigando, eso era un alcance muy mínimo. Pero ahora, ¿qué está ocurriendo? Uno desde que le aprueban el proyecto, uno ya está contando el proyecto. Y uno lo cuenta a sus colegas, pero lo pone en una red, lo pone en Facebook, lo pone en Twitter, va y lo pone en ResearchGate. Es decir, nos ha cambiado una manera de comunicar la ciencia. Ya no comunicamos solo el final de la historia, comunicamos toda la historia. Incluso nos damos cuenta que cuando ya sale el artículo, nosotros comunicamos que ha tenido muchas descargas, que está siendo muy citado, que ha tenido utilización allí o allá. Es decir, este asunto de que en todas las etapas del proceso de investigación es un asunto de la comunicación científica del mundo de hoy. Es decir, comunicamos todo el proceso. Además lo debemos hacer así, porque es lo que se espera. Se espera que uno esté contando todo el proceso y no solo la historia final. Entonces, la comunicación científica, incluso en sus definiciones, en estos momentos está en un proceso de que es difícil cómo se define, porque durante muchísimos años fue una manera de hacer comunicación científica y el mundo de Internet empezó a generar nuevas dinámicas, que lo que quiero que nos quede es que estamos en un periodo de transición, y como todo periodo de transición tiene mucha dialéctica, es decir, tiene mucho conflicto, y nosotros estamos en medio de ellos sin saber para dónde coger. Cambios que se han dado, pues no voy a profundizar mucho, y es, en bibliotecología siempre se habló del ciclo de transferencia de la información. Estudiantes de bibliotecología, ¿les han enseñado eso? Lancaster, que el ciclo de transferencia de la información, eso nuevamente se enseña en bibliotecología. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Mire, el mundo de Internet generó que eso de un ciclo pasara a ser una red. Y pasa a ser una red porque muchos de los pasos que había que hacer en comunicación científica, incluso muchos de los pasos de una investigación, ya no son lineales, ya se pueden brincar de un lado al otro. Entonces, volvamos al ejemplo de YouTube. Acá está el investigador, hacía su investigación y él hacía todo esto para que por aquí se leyera el artículo, las bibliotecas hacían o las librerías hacían que ese artículo llegara al público, y por acá los usuarios, que podían ser de diferentes roles, conocían el texto, ¿cierto? Está el mismo investigador y él decide, bueno, hago la investigación, pero yo no quiero, mientras eso me lo publican dentro de 2 años en una revista de impacto, mientras tal cosa, no, yo voy a hacer un video para contarle a la gente qué hice. Ese investigador se salta todos estos pasos y él lo que hace es que de aquí, de una vez, hace que llegue a los usuarios con una mediación tecnológica, que en este caso, como el ejemplo lo pusimos, es YouTube. Es decir, se salta un montón de pasos, porque ese profesor no necesitó una editorial que le ayudara a editar el video. No necesitó una biblioteca que hiciera que eso llegara a los usuarios, ni una librería. Él lo que hizo fue directamente, con una mediación tecnológica, brincarse el asunto. Eso es un ejemplo de cómo esto está cambiando, es decir, de un ciclo estamos pasando a una red, con las cosas buenas y las malas que puede tener esa red. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo en estos momentos en comunicación científica? Lo que yo digo acá que es crecimiento, alcance e impacto.
Comunicación científica se puede tener en cuenta algo que dicen estos autores, es el crecimiento. Nos referimos a incrementos en el número de publicaciones científicas y de sitios de publicaciones académicas. Esto difiere del crecimiento del tamaño de las distintas bases de datos y servicios, que demasiado a menudo se confunde con el crecimiento subyacente. ¿Qué quiere decir eso? Esto la comunicación científica es mucho mayor de la que había hace 20 años. En promedio se dice que es 1 millón de artículos al año en el mundo. Eso es una cantidad enorme. Hace 20 años ese valor no era llegado nunca a ese punto. Uno ve datos como este, que es de 2014, nos dice, por ejemplo, lo que tiene en documentos Google Scholar, es decir, 170 millones de documentos aproximadamente. Si uno se da cuenta, Google Scholar supera a Web of Science, supera a Scopus, que son los que siempre nos están diciendo. Usted tiene que ser visible en Web of Science y Scopus, sí, es muy importante. Pero entre los competidores en estos momentos de acceder al conocimiento, Google Scholar supera a eso. Y si se dan cuenta, por ejemplo, aquí aparece ResearchGate. Incluso ResearchGate en cantidad de documentos supera a Scopus. ¿Qué nos está diciendo eso? Que hay unos canales que han sido los tradicionales de comunicación científica, es decir, las revistas, y había unas empresas que tenían bases de datos e indexaban esas revistas, y esa era la manera de llegar a un contenido. Pero que en el mundo de Internet nos empieza a aparecer otros agentes como Google Scholar o ResearchGate, acá por ejemplo aparece Mendeley y aparece Academia, que también empiezan a interactuar como lugares para encontrar la comunicación científica. Pero no solo es para encontrarla, es para visibilizarla y ahí tener impacto. Y entonces eso empieza a cambiar el juego. Porque ¿qué es más importante? Y esa pregunta la hicimos en el curso. El curso es con profesores. Y los profesores fueron muy sinceros, yo vuelvo y la voy a hacer aquí. Cuando ustedes buscan información, ¿a cuál de estos van primero? Pero siendo sinceros. Los profesores. Muchachos, los profesores somos, hay veces nos damos la pinta de que el profesor, investigador. Entonces, muchachos, vamos a las bases de datos. Listo, yo soy de acuerdo que las bases de datos son muy buenas. Pero pregunta a los profesores, cuando usted está buscando para un trabajo información, se loguea y se mete a la base de datos, usted lo que va a hacer es ir a Google Scholar. ¿A dónde van, profes? A Google Scholar. Muchachos, ¿ustedes a dónde van? Ojalá a Google Scholar, no al Google pues que no sirve. O sea, el Google sirve, pero no sirve para lo académico. Google Scholar es la versión académica. ¿Qué quiere decir eso? Que en general nos estamos comportando igual. Hay varios estudios con investigadores de lugares del mundo que demuestran que cuando tienen un comportamiento informacional y les dicen, bueno, ¿usted cómo busca información para su trabajo? El ganador siempre está haciendo esto. ¿Por qué es el ganador? Porque es muy fácil. Primero, porque es fácil. No hay que loguearse, y segundo, no hay que pagar. Porque este que es muy bueno y este que es muy bueno son muy costosos. Por ejemplo, en mi universidad, con pagar las bases de datos, la biblioteca son 3.000 millones de pesos colombianos, que eso, dividámoslo, equivale como $1 millón. No sé cuánto paga aquí esta universidad por bases de datos, es un dato muy importante. Por eso muchas universidades no tienen manera de pagar estas dos. Algunas tienen esta y algunas tienen esta. Normalmente tenemos más esta porque es un poquitico más barata y tiene más alcance. Pero no todas las universidades tienen eso. O a estos países les toca hacer a las instituciones de gobierno, de ciencia, esfuerzos muy grandes para comprar grandes bases de datos. La contradicción que está llegando es esa. Compramos grandes bases de datos, pero cuando vamos a buscar, todos estamos yendo a buscar a esta. La pregunta es si estamos invirtiendo en lo que es. Entonces viene la pregunta, ¿es que falta que los usuarios estén más capacitados en usar las bases de datos? Yo estoy de acuerdo, las bibliotecas tenemos que hacer más alfabetización informacional y que la gente las use. Pero aunque hagamos eso, la gente se va acá. Es el mismo caso de Skyhub. Por ejemplo, Skyhub, el lugar, la ciudad del mundo donde más se descarga Skyhub es Boston. ¿Y qué universidades están en Boston? Y a mí no me van a decir que el MIT, aquello y aquello no tienen plata para pagar eso, no tienen todas las bases de datos del mundo. Pero la gente, ¿por qué está yendo a un sitio pirata a descargar? Porque es que si no lo encontré en Google, pues me voy al sitio pirata y lo hago. Porque estamos en una generación que el comportamiento informacional es un comportamiento informacional. Lo quiero rápido y fácil. Yo no quiero eso de loguearme y eso que tengo que tener permiso por acá, hacer el VPN para poderlo. Eso ya a uno no le empezó a gustar, uno lo quiere facilito, con la buena práctica o mala práctica que
pues eso puede tener porque hay cuestiones de derechos de autor que infringen. Bueno, pero lo que quiero mostrar es que hay algo en comunicación científica y es, lo primero es que hay un gran crecimiento de la comunicación científica y eso hace que sea más difícil. Lo hace más difícil, ¿por qué? Porque tenemos que tener más competencias para manejar. Entonces, ¿yo cómo escojo los resultados cuando me salen 3.000 artículos? Entonces yo tengo que tener una formación que me permita yo cómo escojo. Escojo los más citados, escojo los de autores más conocidos, escojo los 20 primeros de los 2 listados. Es decir, eso nos lleva a un comportamiento. Y eso está afectando la comunicación científica porque muchas veces no es lo mejor, sino lo que encontré. Y entonces ahí empieza un asunto que es complicado. ¿Listo? ¿Por qué el alcance? Porque el alcance tiene que ver como entendemos el alcance como la extensión y diversidad de canales utilizados para acceder en este caso a las revistas y artículos. Es decir, podemos llegar de múltiples maneras a la comunicación científica. ¿Qué nos estamos dando cuenta con la diapositiva anterior? Es que estamos llegando normalmente por este competidor, que es un competidor que tiene mucho más alcance que los otros. Pero tiene mucho más alcance, pero tiene más problemas de calidad. Y eso sí es verdad. Porque si algo tienen estas bases de datos que se lo tiene que reconocer es que las publicaciones que hay ahí son normalmente publicaciones que han sido arbitradas de calidad y todo el asunto. En Google Scholar se encuentran muchísimas cosas. Eso por un lado es una desventaja, pero por otro lado es una ventaja. Entonces ahí empiezan las dicotomías de lo que estamos viviendo. Porque es que yo solo quiero saber si me han citado en revistas cuando soy un autor, o a mí me interesa saber si me han citado en tesis. Yo en Web of Science y Scopus encuentro datos de revistas, si me han citado en revistas, y eso es muy valioso, pero yo puedo encontrar a través de Google Scholar si me han citado en tesis, y eso depende, para algunos puede ser muy valioso, que su trabajo lo estén citando en tesis, porque cuando uno es un autor, uno no quiere solo escribir para científicos, uno también quiere escribir para futuros profesionales que lo que uno hizo les sirva para aprender. Y es importante, por ejemplo, para uno, saber que los estudiantes cuando se van a graduar lo citaron a uno. ¿Qué está diciendo el que lo citaron a uno como profesor? Pues que lo que uno escribió les pudo servir a las nuevas generaciones. Pero por Web of Science y Scopus eso yo difícilmente lo descubro. A no ser que yo empiece a hacer trabajos bibliométricos que me dividan quiénes fueron, si los que me citaron son nuevos autores o viejos autores. Es decir, Google con su alcance tiene un problema que tiene que ver con la diferencia de los contenidos que se pueden encontrar ahí, porque Google mete tesis, mete muchas publicaciones, mete ponencias, mete muchas otras cosas. Web of Science y Scopus solo está centrado en el mundo, especialmente en las revistas. Eso es un problema frente al alcance, sí, porque por un lado tenemos más alcance, pero por el otro lado, al tener más alcance, tenemos más ruido. Pero el ruido en un lado puede ser positivo y en un lado puede ser negativo. Por eso, nosotros cuando escribimos, los profesores escribimos solo para otros pares o escribimos para quién más. ¿A quién más deberíamos nosotros escribir? ¿Ustedes qué creen? Yo escribo un artículo porque hice mi investigación, yo solo le escribo para que lo lean otros investigadores. ¿Para quién más podemos escribir? Para los alumnos. ¿Y los alumnos cómo demuestran que lo leyeron a uno? Normalmente, ¿cuál es la primera publicación de un estudiante de pregrado? La tesis. Y nosotros cómo nos damos cuenta que en la tesis de estudiantes tuvimos injerencia, sea de pregrado o de posgrado. Pero ¿para quién más escribimos? Según los temas escribimos para profesionales. Porque yo puedo hacer una investigación que a los profesionales de mi área les interese para mejorar cosas. Pero ¿para quién más podemos escribir nosotros nuestros textos? Para público en general, yo estoy de acuerdo. Depende del tema. Hay temas que deberían llegar al público en general. Hay otros que difícilmente lo llegan pues porque la disciplina y el tema no lo da. Pero nosotros deberíamos escribir para políticos, para empresarios, deberíamos escribir para medios de comunicación. Porque es que esos son también, la comunicación científica no es solo para científicos. La comunicación científica es una gran parte para científicos para que generen nuevo conocimiento, pero otra parte es para otros públicos. Por ejemplo, estamos en una facultad de filosofía y letras. Miren, uno dice, pero bueno, nuestros temas, muchos temas de gerencia están basados en aspectos filosóficos. ¿Cierto? Yo hago una investigación sobre tal tema, se supone que eso podría ir para otros profesores, para unos estudiantes,
pero porque no podía ir para unos empresarios para que su manera de trabajar en la organización la hagan mejor con unas filosofías más nuevas y tal cosa. Ese tema podía llegar a los empresarios, pero ese tema podría llegar a los medios de comunicación, porque hay cosas que a los medios de comunicación les interesa para que lleguen al público en general. Nosotros no solo escribimos para los otros científicos y profesores, nosotros podemos escribir para muchos públicos, pero el modelo en estos momentos está centrado en los científicos. Pero el mundo de internet y las altmetrics y lo nuevo que está apareciendo me está diciendo, mire, hay otros públicos que usted debe considerar, que siempre se han considerado, pero muchas veces no les hemos, perdón por la palabra, parado bolas, es decir, los hemos ido despreciando. Es decir, publicamos solo como para otros científicos, pero es que la comunicación científica siempre fue para un público amplio, que tenemos que saberlo diferenciar. ¿Listo? Por eso el alcance está cambiando, es decir, podemos tener mucho alcance. Por eso el profesor del video, seguramente, si fuera un profesor que quisiera llegar a muchos públicos, ¿qué tendría que haber hecho? La investigación. Escribir el artículo en una revista de impacto o de pertinencia. Son dos conceptos distintos, porque hay veces el impacto no coincide con la pertinencia. ¿Se entiende la diferencia? Publicar en revistas de cuartil 1 y cuartil 2 hay veces no es lo pertinente, aunque tenga mucho impacto. Por ejemplo, yo hago una investigación sobre un tema que es local, que le interesa a investigadores locales o nacionales, y yo lo publico en una revista de cuartil 1 y cuartil 2 en inglés, y esos investigadores locales y nacionales tienen acceso a esa revista. Tuvo impacto, pero no fue pertinente el lugar de publicar. Uno debe pensar en los dos conceptos. Ojalá los dos coincidan. Ojalá yo publique en una revista de mucho impacto, pero que sea pertinente. ¿Qué quiere decir pertinente? Que los lectores de esa revista pues sean el público a los que debió haber llegado. Segundo, tiene que tener en cuenta el idioma y el costo, porque estas grandes bases de datos tienen una gran dificultad y es el costo. Entonces no tiene sentido yo publicar un tema que es para investigadores mexicanos, pero que solo la mitad de las universidades mexicanas tiene website y Scopus, entonces la otra mitad cómo llega ese artículo que debería llegar a todos los investigadores del país. Eso es un asunto de impacto, pero el otro lado está el asunto de pertinencia, que normalmente deberían coincidir o hacerlo coincidir. Bueno, y aquí entramos al tema del impacto. A diferencia del alcance, a tener un gran alcance, por impacto entendemos el grado al que los estudios publicados en revistas académicas son aplicados, citados, discutidos o han de alguna u otra forma afectado a individuos, grupos dentro o más allá de las comunidades académicas. Ahí ya estamos hablando de dos tipos de impacto. Cuando yo publico algo, yo lo hago visible frente a un público, visible frente a los científicos, visible frente a los estudiantes, visible frente a los empresarios, los medios de comunicación, los políticos. Es decir, según donde yo publique, lo hago visible. Pero yo no controlo el impacto. Pero yo tengo dos posibilidades de impacto. Yo tengo un impacto científico, que se ha definido como impacto científico es esa publicación, cómo ha sido recibida por la comunidad científica. Y eso cómo se mide normalmente con citación. Hasta ahora es la manera de medir. Si un trabajo fue recibido en la comunidad científica, se mide con citación. La citación es un modelo que funciona, lleva muchos años, viene de la bibliometría, pero tiene un problema, y es un problema cualitativo, no cuantitativo. Y es que hay muchos artículos muy citados, pero es que están citados porque son malos. Y la bibliometría no diferencia eso. La bibliometría cuenta citas, pero nunca ve el contenido si están diciendo que ese trabajo dice algo muy positivo o está diciendo que esa metodología que utilizaron fue muy mala y que eso no se debería repetir. La bibliometría es cuantitativa, no es cualitativa, hay que empezar a interpretar. Entonces, el impacto científico es el impacto que se tiene en una publicación frente a otros científicos, eso está muy bien, y eso debe seguir siendo así porque eso genera nuevo conocimiento. Pero lo que se está hablando como impacto social, que es lo que dice por aquí, discutidos o de alguna forma afectando a individuos o grupos más allá de las comunidades académicas, es que cuando nosotros publicamos, nosotros debemos pensar en esos otros públicos, hacerlo visible con ellos para que tenga impacto. Volvamos al ejemplo del profesor que puso su video. Él puso un video, por ejemplo, de cómo algún problema que tengamos en la sociedad, que sea importante, díganme un ejemplo, sea pertinente al contexto mexicano, y a los colombianos. Entonces, algo que les preocupe mucho a ustedes y que un investigador debería investigar de eso. No hay problemas de investigación, entonces... A ver, ¿qué se les ocurre, muchachos? A ver, las áreas de trabajo. ¿Cómo? Las áreas de trabajo de los LSI. Listo, las áreas de trabajo de los LSI.
Entonces el investigador hizo una investigación de eso, ¿verdad? Y él decide que va a hacer un artículo para hablar de esos temas, de lo que investigó, eso está muy bien. Pero él decide hacer un video. Y ese video pudo haber llegado a otros científicos, pero llegó a una parte de la comunidad. Y esa comunidad, viendo el video, se dio cuenta de que podía hacer cierta práctica o mejorar cierta realidad. Eso que mejoró esa comunidad, eso se llama impacto social. Es decir, el impacto social es todo tipo de impacto que la investigación y en general las publicaciones, que es donde terminamos compartiendo la investigación, afectan de alguna forma a individuos o grupos más allá de las comunidades académicas. ¿Cuál es la dificultad que tenemos en estos momentos? Y es que nuestras universidades y nuestros organismos de ciencia le ponen cuidado solamente al impacto científico, no al impacto social. Y eso es muy preocupante en el mundo de hoy, donde necesitamos es más impacto social que impacto científico. Entonces, ahí vienen casos como se dan. Yo hago una investigación y yo necesito publicar o perecer, publish or perish. ¿Listo? Entonces nos dicen que hay que publicar en Web of Science Scopus. No es bueno publicar en revistas que estén en Web of Science Scopus. Primera pregunta, ¿es pertinente publicar allí? Entonces uno dice, bueno, sí o no. ¿En revistas de cuál cuartil? Si usted va a cuartil 1 y cuartil 2, va en inglés. Entonces la pregunta, ¿el público que debería interesarse en esta investigación lee en inglés? ¿Sí o no? Esa es la primera pregunta. Si no lee en inglés, entonces usted tiene que empezar a bajar de cuartil. Cuando no están en inglés, normalmente es cuartil 3 y cuartil 4. Eso que empieza a afectar, y esa es la dicotomía, que cuando a ti te van a dar estímulos por publicar allí, te castigan por publicar en el idioma pertinente de la investigación. Entonces uno es como investigador, o publico para tener un buen resultado económico y de prestigio, o publico para que llegue a la gente. Esa es una de las dicotomías que estamos viviendo, que uno no sabe. ¿Le juego a que le llegue a la gente y tal cosa? ¿O le juego para que a mí me reconozca bien el CONACYT, el Conciencias en Colombia, o el de allí me reconozca? Esas son las dificultades que tenemos. Y viene la otra dificultad, bueno, el idioma es una de ellas. La otra, que estén abiertos o estén cerrados. Porque si seguimos con el caso, ese investigador, ¿cuántos podrían leer en esas revistas si lo ponen cuartil 1 y cuartil 2? Que esas revistas normalmente están encerradas. Entonces, si yo lo publico allá, la gente no le va a llegar ni el artículo a los científicos, y tampoco podría hacer el video, porque normalmente estas revistas, cuando hacen que ninguna otra forma de comunicación pueda llegar al público, porque se supone que usted ya no está siendo inédito. Entonces me están cerrando, o sea, o es por aquí o por acá. Entonces, esa es una de las dificultades que estamos viviendo, porque en comunicación científica siempre se ha tenido claro que está la difusión, que es publicar para otros científicos y que eso tenga impacto allí, y eso se llama impacto científico, pero ha estado la divulgación, que ahora se llama apropiación social del conocimiento, y es publicar para que llegue a otros públicos, no científicos, y que si eso les sirve a ellos, eso es lo que llamamos impacto social. Pero estamos en un proceso donde el mundo de Internet y la manera en que hemos mirado la ciencia está en esa transición, entonces nos ubica como que no sabemos para dónde coger. ¿Listo? Eso nos lleva a otros conceptos que son interesantes, y es, bueno, estamos hablando de visibilidad e impacto. Pues, esas definiciones son muy largas, pero lo que quiero reforzar aquí, que lo hablamos ayer en el taller, es cuando yo soy profesor en una universidad, yo tengo dos grandes funciones: la docencia y la investigación. Y cuando hago muy bien esas dos cosas, puedo hacer extensión. ¿Listo? Que esas son las tres funciones de una universidad, y que al final terminan siendo las funciones de uno como profesor. ¿Yo debo hacer visible mi docencia? Sí. Porque el ejemplo, si el profesor que hace el video es muy bueno y trabaja muy bien un tema, ese profesor se va volviendo como el profesor estrella de esa universidad. Y volverse el profesor estrella de una universidad hace que una universidad empiece a ser reconocida en cierto programa. Entonces yo siempre pongo la pregunta: ¿ustedes dónde mandarían a estudiar a sus hijos? Entonces, si quiere estudiar su hijo medicina, ¿a dónde lo mandan aquí en esta región? A la UNAM. ¿Por qué la UNAM? Es decir, tiene reconocimiento. Para decirme eso, ¿tú pensaste en cuántos artículos han publicado los profesores de la Facultad de Medicina de la UNAM? ¿Y en qué más pensaste? Que no es lo mismo tener un título de la UNAM que de otra universidad. Es decir, hay muchas cosas que nosotros debemos hacer visible en docencia, en el quehacer docente,
porque eso es lo que nos sirve es para visibilizar nuestra docencia. Y visibilizar nuestra docencia no tiene que ver muchas veces con investigación, sino con tener profesores muy buenos, dar a conocer. Por eso nosotros deberíamos trabajar mucho más las nuevas tecnologías, no solo para visibilizar la investigación, pero tenemos que tener cursos virtuales, tenemos que tener MOOC, tenemos que tener canal de YouTube para presentar estas cosas. Es decir, uno hace un evento en una facultad, por allí están filmando, la pregunta, ¿ustedes lo van a subir a YouTube? No. Hay que subirlo a YouTube. ¿Cómo van a lograr que este, que es el primer evento, tenga fuerza en el segundo, en el tercero y en el cuarto si solo nos enteramos los que estuvimos acá? Eso es visibilizar la docencia, es decir, todo lo que hacemos hay que visibilizarlo en el mundo de hoy, porque eso nos permite posicionarnos frente a los distintos públicos, posicionarnos frente a los investigadores que digan, en la facultad de filosofía están haciendo eventos muy buenos, están trabajando mucho, acaban de sacar 2 libros, 2 profesores, tal cosa. Es decir, si eso no lo contamos, ¿cómo se dan cuenta que estamos haciendo buena docencia? Pero si no contamos sino esto y no contamos lo científico, también estamos fallando. La visibilidad científica es publiquemos en los lugares donde podemos ser más visibles. Yo estoy de acuerdo. Pero esa visibilidad hay que tener en cuenta el concepto de pertinencia. Me hago entender que son 2 tipos de visibilidad. Si nosotros juntamos estas 2, al final estamos siendo visibles en extensión. Ejemplo, un empresario, ¿por qué busca una universidad? ¿Cómo se enteró que tal facultad? Cuando se entera. ¿Cómo se enteró que tal facultad es buena y le puede servir para tal cosa? ¿Cómo se entera el empresario? El prestigio de la universidad, que está centrado más por acá, en el nombre que ha logrado. Porque la universidad se mueve y va a los cócteles, va a hacer lobby, o hace reuniones con empresarios y los trae para que sepan qué estamos haciendo. Hacemos ferias para que los empresarios conozcan lo que le hace la universidad, en general lo hacemos todos. Pero ¿cómo se enteran, por ejemplo, los medios de comunicación de que hicimos una investigación muy interesante? Tenemos que empezar a cambiar eso. Es decir, los medios de comunicación se deberían interesar qué hacemos nosotros y qué puede servir para que la población lo conozca. ¿Cómo se entera, por ejemplo, un público importante como los políticos? Porque es que nosotros hacemos investigación para también afectar políticas públicas, según el tema. Pero si ellos no se enteran, y a veces van a buscar estudios en universidades anglosajonas cuando lo estamos haciendo en nuestras propias universidades. ¿Por qué? Porque nunca se enteraron que lo hicimos. ¿Qué tenemos que hacer nuestras universidades? Hacernos visibles y tener estrategias para hacernos visibles. Todo esto se logra si hacemos 2 cosas importantes, que es lograr alfabetizar. ¿Qué es la alfabetización académica o alfabetización científica? Porque ya no me va a dar el tiempo. Y es formar a los profesores y a los directivos y al personal. Es que nosotros tenemos que hacer visible la docencia y tenemos muchas estrategias para hacer visible la docencia, pero no las estamos haciendo. Por ejemplo, hacer todas las filmaciones de este evento y ponerlas en YouTube y empezar a distribuirlas por canales donde están colegas de otros países, es decir, hacernos visibles y tener estrategias de comunicación para hacernos visibles. Y lo mismo ocurre, tenemos que hacer visible lo científico, dónde publicamos, dónde es mejor publicar, dónde tenemos impacto, dónde no, en abierto o en cerrado, lo hacemos por redes sociales o no lo hacemos por redes sociales, porque si no hacemos visibles ambas cosas, pues no estamos aprovechando todas las nuevas tecnologías. Pero para hacerlo tenemos que alfabetizarnos porque no sabemos de eso. El profesor que montó el video tuvo que haber aprendido que si lo montaba de esta manera lo veía más gente. Pero si lo hacía latoso, aburridor, ladrilludo, no sé cómo se dirá aquí en México, que uno empieza a cabecear de dormir y que si no lo hacía menos nadie iba a ver el video. Porque cada medio exige cosas distintas. Igual, un artículo científico tiene que ser muy serio y escribirse, pero un artículo de divulgación es distinto, un video en YouTube es distinto, un mensaje por acá, es decir, tenemos que aprender en las universidades y los investigadores a hacer comunicación. Si no aprendemos, estamos desaprovechando. Y como a veces los profesores e investigadores no sabemos de eso, pues tenemos que tener gente que nos ayude para eso. ¿Listo? Esa es una frase que es muy fuerte, que yo la presentaba, y es de un libro escrito por un investigador norteamericano que se llama Marketing Científico, y dice lo siguiente: ser un buen científico en estos momentos es mitad ciencia y mitad marketing. ¿Qué es ser un buen científico en estos momentos? Hacer muy buena investigación, eso nunca lo podemos perder. Pero lo que yo les estaba hablando de visibilidad es esto de marketing, yo tengo que dar a conocer. Yo tengo que dar a conocer, porque si mi artículo es 1 en 1.000.000, imagínense pues cómo van a llegar la gente a mi artículo. Si mi curso es 1 en tantos cursos,
Si en una misma ciudad para este programa académico hay otros 5 programas, yo como compito, para que vengan acá y estudien acá, o para que el empresario me busque para que hagamos la investigación en conjunto, o para que el medio de comunicación saque la noticia de este proyecto y no del proyecto de la otra universidad. Y en eso muchas veces nuestras universidades públicas, yo soy de una universidad pública, somos muy quedados y las universidades privadas en eso los ganan. Ellos saben que a esto le tienen que trabajar para poder competir y lograr recursos. Y nosotros creemos que porque somos públicos y tenemos muy buen nombre por trayectoria ya no lo ganamos todo. Y no lo ganamos todo. Después de la UNAM, ¿cuál sería la mejor universidad en México? IPN. Y después, uno siempre le menciona. Listo. Y la privada. ¿Y la privada? ¿Cuál es la mejor universidad privada de México? Y ellos, ¿cuánto mercado le han quitado a la UNAM? ¿Los empresarios van a buscar a la UNAM o van a buscar al TEC? ¿Qué hace el TEC para llegar a los empresarios? No es que hagan mejor investigación, hacen buena investigación. Lo que pasa es que ellos sí lo hacen llegar. Lo mismo ocurre en Colombia. Nosotros somos en una región, seríamos la universidad pública la mejor, pero muchas veces no están yendo a la universidad pública, que seguramente hacemos mejores cosas. Están llegando a ciertas universidades porque ellos están haciendo mejores. ¿Listo? Deberíamos estar en igualdad de condiciones para que el público decida, pero nosotros normalmente estamos más quedados en eso. ¿Listo? Porque tenemos unas prácticas investigativas y de comunicación científica más del siglo XX que del siglo XXI. Hagamos el ejercicio. Los canales de YouTube son una evidencia. ¿Dónde están los mejores canales de YouTube de las universidades? ¿En las públicas o en las privadas? Ustedes cuando han visto videos, ¿dónde lo encuentran más? Se encuentran más normalmente en las privadas. Algunas públicas lo tienen bien, pero en general cuando uno hace un listado, uno ve que las privadas tienen claro el asunto, porque lo tienen claro aquí. ¿Listo? Voy a terminar con algo, entonces vemos que tenemos que hacer visible lo que hacemos. Hacerlo visible con los científicos y hacerlo visible con otros públicos, ¿cierto? Para hacerlo visible tenemos que alfabetizarnos, aprender a hacerlo tanto para unos públicos como para otros públicos. Pero ¿por qué tenemos que hacer eso? Porque en el mundo de hoy aparece estos circulitos que nos está diciendo que todo eso lo podemos medir. Y esa medición es lo que se llama impacto. El impacto es la visibilidad que se mide y da unos resultados. ¿Listo? Que pueden ser cuantitativos, que es lo que representan estos circulitos, o pueden ser cualitativos, que es mucho más difícil, pero que también se puede hacer. Mire, cuando nos están midiendo la ciencia, nos la están midiendo normalmente en estos dos, en cienciometría y en bibliometría. ¿Eso está mal? Sí, pero no es suficiente en el mundo de hoy. Ejemplo de cienciometría, número de doctores que tiene la universidad. Eso es un indicador que siempre aparece. ¿Es importante? Sí. Pero es un indicador que es muy bruto. Porque es un indicador bruto que a veces puede ser muy injusto. Porque es que el recurso económico que tiene una universidad para formar doctores no es el mismo recurso económico que tiene otra universidad para formar doctores. Y si yo solo mido cantidad de doctores, esos indicadores están siendo replanteados porque se dice, bueno, cantidad de doctores con cantidad de inversión del Estado en esa universidad en investigación dividida, ¿no? Por eso la universidad es grande, siempre quedamos primeras, pero eso no es gracia. En caso de Colombia, siempre quedamos la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, donde yo vengo. Pero para mí eso no es gracia, que somos las dos que tenemos más presupuesto en investigación. Pues lo lógico es que tengamos más doctores. Pero si yo divido cantidad de inversión por cantidad de doctores, eso me da un valor. Y puede ser que universidades más pequeñas tengan menos doctores, pero estén siendo más eficientes en eso. Y eso es lo que a nuestros indicadores les está faltando mucho. Lo mismo miden a los países los miden por producción científica, pero es que no les estamos poniendo la variable inversión y cantidad de personas que investigan, entonces no es lo mismo. Porque siempre quedan ciertos países en producción científica primero, pues mire cuántos investigadores tiene ese país. Entonces si yo miro a China y a Estados Unidos, pues siempre van a quedar de primeros, pero eso es gracia, pues no, tienen más investigadores y más recursos en investigación, pues es lo lógico que queden primero. Entonces, los indicadores tienen ese gran problema, y a veces nos quedamos cortos en su interpretación. Pasa lo mismo en lo bibliométrico.
Número de artículos, esos son indicadores que tienen todas nuestras universidades. Número de artículos en Web of Science Scopus. Eso es válido, sí, pues me dice una cosa. Pero la pregunta es, ¿y número de investigadores que están en el Sistema Nacional de Investigador de ese país? Porque no es lo mismo tener tantos que tener menos. Es decir, pues obviamente, si yo tengo más investigadores, va a tener más posibilidades de artículos en Web of Science Scopus. Esos indicadores hay que tener mucho cuidado con ellos. Y en los bibliométricos hay que tener mucho más cuidado porque empieza el concepto de pertinencia. Y yo solo le pongo a Web of Science Scopus, que es lo que está pasando aquí, que es lo que está pasando en Colombia, hasta qué punto yo estoy siendo pertinente. O por tener buenos resultados en los rankings, yo lo que estoy diciendo es, publique donde sea, no importa si lo van a leer o no lo van a leer, no importa si lo van a citar o no lo van a citar, lo importante es que sume en el ranking. Y eso es un cuestionamiento que hay en estos momentos. Nuestra universidad estamos teniendo como investigadores también ese cuestionamiento. Es decir, a las ciencias sociales, por ejemplo, nos están diciendo, publique en inglés. Y nosotros no debemos publicar en inglés. Hay veces sí, hay veces no. Hay temas que son locales, regionales, y hay temas que son internacionales. Entonces, si yo voy a hacer un artículo, hablemos como en el caso de Colombia, sobre el proceso de paz y los maestros cómo tuvieron que enfrentarse en las escuelas al conflicto armado en Colombia. Pues ese tema le podría interesar a uno que otro investigador del mundo anglosajón, pero a quién le interesa sobre todo a los investigadores colombianos. Pero yo lo publico en inglés, que estoy diciendo, pues casi no lo lean. Y segundo, lo publico en inglés, además en una revista que hay que pagar, que no lo van a leer. ¿Qué ganó el profesor? Prestigio, puntos, reconocimiento, salió en el ranking de la universidad, pero ese artículo le sirvió a la gente. ¿Tuvo impacto científico? No tuvo el impacto social. Queremos tratar de unir ambas cosas. Entonces, la metría, porque creo que ya me queda como 2 minutos, ¿sí? Es lo que nos dice, mire, esto es lo que hemos medido tradicionalmente, cienciometría y bibliometría. Con las nuevas tecnologías empiezan a aparecer la webmetría, la almetría y la cibermetría, que tienen otras maneras de medir, que aunque sean cuantitativas, se acercan más al impacto social que al impacto científico, que es muy interesante. Ejemplo, el profesor subió el video, ¿cierto? Él hizo el video, hizo el artículo de su investigación. En bibliometría, hasta donde estamos funcionando en estos momentos, el profesor lo publicó en una revista de cuartil 1 y cuartil 2. Cumplió en bibliometría, ¿cierto? Cumplió lo que le pide. La pregunta es, 3 años después, 5 años después, ¿quién va y mira si ese artículo lo han citado o no? Tenemos un modelo que no mide eso, y eso es un error. Porque estamos midiendo que llegó a una revista, no si ese artículo le sirvió a alguien o no le sirvió a alguien. Realmente publicar en revistas de impacto solamente me garantiza que estoy en una buena revista, pero no me garantiza que mi trabajo sirvió o no sirvió, no me está diciendo nada de eso. Eso tiene que empezar a cambiar, eso va a empezar a cambiar. La tendencia es que se va a medir, no la revista, se va a medir en los artículos. Y el impacto es el impacto científico del artículo, no el que usted ganó pues, por estar en una buena familia que es una revista. Entonces no es lo mismo publicar en una revista de impacto que tuvo poca citación o en una revista de impacto que tuvo buena citación. Pero ¿qué es más importante? ¿Publicar en una revista de cuartil 1 y que 3 años después tenga 2 citas? ¿O publicar en una revista de cuartil 4 y que 3 años después tenga 20 citas? El modelo actual no le importó que después de 3 años qué pasó, y eso no debe ser así. Si yo me pongo a ver, el de cuartil 4 tuvo 20 citas, es decir, le sirvió a 20 autores más, impacto científico mayor, el otro solo tuvo un impacto científico menor. Pero hasta el momento nos estamos quedando en la mitad de la historia. La historia importante no es publicar, la historia importante es qué pasa después de que yo publico. Y hasta el momento no estamos midiendo eso. Estamos midiendo aproximación, pero no realmente. Las Altmetrics y la webmetría sí está empezando a medir eso, porque el surgimiento de la altmetría es eso. Era como ese modelo se estaba cuestionando, se dijo, no, es que tenemos que medir la publicación 1 a 1 y qué pasa con ello. Pero la tenemos que medir tanto en los canales formales, es decir, las bases de datos, las revistas, pero también qué pasa con esto. Entonces, para terminar, vuelvo al video. ¿Qué es más importante y tuvo más impacto científico? El profesor publicó en la revista de cuartil 1, 3 años después tuvo 2 citas. Pero el profesor publicó el video hablando de su investigación y del artículo y todo eso en YouTube. Y 3 años después tiene, pongámosle, 20.000 vistas. ¿Cuál tuvo más impacto? ¿Ustedes qué creen? El artículo tuvo 2 citaciones 3 años después, es lo que uno encuentra.
Y el video, según los datos de YouTube, tuvo 20.000 vistas. ¿Cuál tuvo más impacto? El video. Entonces empieza la pregunta, ¿pero a quién impactó? ¿Eso se puede medir? Sí, con esto se puede medir. Porque yo puedo darme cuenta si el video lo vieron de qué países, si lo vieron de IPs de universidades o lo vieron de IP del gobierno, si lo vieron de IP de medios de comunicación, es decir, eso se puede medir. Eso es lo que nos está regalando estas nuevas maneras, medir impactos sociales, aproximación a impactos sociales cuantitativamente, no cualitativamente. Porque para saber que el video le cambió la vida a tal población, tenemos que hacer otro tipo de estudios. Por eso el impacto social es mucho más difícil de medir, pero deberíamos medirlo. Y las tecnologías pues nos están acercando a eso. ¿Listo? Yo quería hacer esta aproximación a lo que estamos viviendo, más que porque hay una postura buena o mala, es porque la dificultad es que estamos en ese periodo de transición. Entonces, ¿a cuál señor atendemos? A los dos, pero ¿cómo lo hacemos para hacerlo bien a los dos? Entonces nuestros rectores nos están diciendo, normalmente, publiquen revistas de impacto. Ah, sí, señor rector, eso sí lo tenemos que hacer. Pero por el otro lado nos dice, hay que tener impacto en la sociedad. Listo. Pero si las dos cosas hay veces no coinciden, y por un lado nos dicen un discurso y por otro lado nos dicen otro, entonces yo aquí le hago caso. Esas son las discusiones que tenemos que tener en nuestras universidades. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Tenemos que publicar en inglés o en español? Yo pienso que en los dos, pero hay que pensar cuándo es en inglés y cuándo en español. Y cuándo en revista Cuartil 1 y cuándo en revista Cuartil 4, o cuándo en una revista que no está en Website ni Scopus porque lo permite. Esas discusiones hay que darlas. Pero lo que sí estoy convencido es que sí tenemos que hacer es visible lo que hacemos. Y a eso sí nos está faltando un montón. Es decir, nosotros tenemos que aprovechar todas las nuevas tecnologías para hacer visible lo que hacemos para poder tener o impacto científico o impacto social. Pero si no lo hacemos, vamos a seguir siendo más investigadores del siglo XX que del siglo XXI. Yo quería compartirles esto rápidamente. No sé si la dinámica lleva a que tengamos preguntas, pero me imagino que eso es lo lógico. Entonces, este es el espacio para preguntar, indagar. Igualmente ahorita pues va a haber otro espacio donde podemos hablar de estos temas. Entonces, yo quisiera escucharlos a ustedes. Solo 5 minutos para preguntas y respuestas. Hola. Sí. Sí, correcto. Pues primero agradecerle mucho por la presentación. Esta es una inquietud que he tenido desde hace mucho y había preguntado en varios lugares y nunca se había logrado esa comunicación de tratar esos temas así. Dos preguntas. Bueno, una de ellas es la cuestión ¿cómo en este nuevo cambio cómo le vamos a poder hacer para... Sí, ¿cómo se le podría hacer desde su punto de vista personal para distinguir entre lo que sería pues muy popular y lo que sería bueno en cuanto a calidad? ¿A qué te estás refiriendo? ¿A que que hay temas que deben llegar a la gente y otros no tanto? ¿O sí, es la calidad de la por producción? ejemplo, puede pasar, ¿no?, que se hace alguna publicación o se hace lo que sea, que puede ser a lo mejor de un tema muy popular o sobre algo que le gusta mucho al público, pero que a lo mejor no necesariamente desde el punto de vista científico pues tiene la misma validez. Ahí en esos casos, desde su punto de vista, ¿cómo pudiéramos empezar a diferenciar un artículo bueno, que sea bueno para el público, de un artículo que pues a lo mejor no está tan bien hecho, pero que sí es muy... tiene mucha popularidad? Bueno, ahí hay un asunto y es hacer buena investigación sigue siendo igual de vigente. ¿Qué es hacer buena investigación? Entonces, la pregunta es, hacer buena investigación es la investigación que cada disciplina esté necesitando. Pero ¿cómo se descubre la buena investigación? En ciertas disciplinas teóricas son los temas que esa disciplina esté discutiendo porque todavía no se han resuelto. En disciplinas que son más aplicadas, pues son los problemas que está teniendo la sociedad, ¿cierto? Hacer buena investigación es hacerla con los mismos parámetros de calidad, es decir, buena metodología, sin falsear datos, con buena calidad y todo el asunto, hasta ahí vamos. Eso me lleva a un resultado que yo debo comunicar, que en estos momentos hay múltiples maneras de comunicarlo. Normalmente el artículo sigue siendo la manera preponderante de comunicarlo para tener visibilidad científica y que después eso tenga impacto, ¿cierto?
Desde lo que yo logro interpretarte es, yo puedo hacer de una misma investigación un artículo muy para científicos y un artículo muy para otros públicos. Pero al final la base de los dos es una buena investigación. No se pudiera dar el caso, o sea, de un artículo que no está muy bien investigado en ese escenario, pero que tenga mucha popularidad. Sí, y ya ha habido muchos casos, el caso que hemos escuchado de japoneses, de chinos, el caso del ADN, el caso de la clonación de la ovejita, es decir, hay muchos casos que han tenido un gran renombre en el público, pero que años después se demostraron que eran investigaciones que tenían grandes problemas metodológicos y falsedad. Eso porque antes, eso siempre ha ocurrido, o sea, eso no es que sea nuevo, que ha generado las nuevas tecnologías, que es más fácil darse cuenta de eso. Hay un sitio en internet que se llama Retraction Watch, y es un sitio que sale más o menos unos 4 artículos en el día que están diciendo que tuvieron problemas metodológicos y de resultados. Pero eso ¿por qué se está dando? Porque el mundo de internet está permitiendo que la gente se dé cuenta de eso. A tu pregunta, hay temas que son más mediáticos que otros y por eso pueden llegar más al público. Ahí es donde viene la responsabilidad del investigador y de los medios de comunicación, a que no siempre lo que es vendible es el mejor tema, ¿cierto? Y eso hay que tener cierta responsabilidad, es decir, ahí hay que tener cuidado. Pero como en nuestro lugar, ¿hasta dónde llega? Hasta hacer buena investigación y tratar de comunicarlo de la mejor manera. Pero hay cosas que ya uno no controla, pues no sé si te queda ahí. Esa era la primera. Y dijiste que tenías otra. Bueno, no, la otra ya más o menos igual y fue de lo que se trató. Pues le agradezco mucho. No, con gusto. No quiero quitar mucho tiempo. Tenías otra pregunta. En relación a los videos que mencionas que tienen un impacto a lo mejor pues, social, ¿dónde se están haciendo? ¿Quiénes los están haciendo? ¿Quiénes son los pioneros de llevar la ciencia al video? ¿Y dónde se están profesionalizando los que se dedican a hacer video? Porque imagino que el investigador pues no tiene tiempo de estar haciendo videos de su investigación. Mire, ahí sigue siendo algo que viene mucho de cada investigador. Es decir, hay investigadores que se han dado cuenta que su papel no llega solo hasta escribir el artículo. Y se han dado cuenta que hay un montón de nuevas tecnologías que le permiten hacer más visible su trabajo y llegar a otros públicos. Hasta ahora funciona muy desde el investigador. Por eso hay investigadores que tienen blog y otros investigadores que no tienen blog. Investigadores que tienen Twitter, investigadores que no tienen Twitter. Porque se han dado que en estos nuevos medios tienen posibilidad de hacerlo. A tu pregunta, ¿y cómo, si hay estrategias para formar a estos investigadores? Hay universidades que sí están haciendo eso. Hay universidades que tienen el área de medios o de informática y se están dando cuenta que ellos tienen que estar haciendo visible el trabajo de sus mejores investigadores y les ponen personas a acompañarlos para eso. Entonces, si mire, profesor, usted acaba de sacar una investigación y como usted es de tanto prestigio por nuestra universidad, venga, hagamos un videito y lo filmamos. Y son los profesores que deberían entrevistar el canal universitario, la emisora universitaria, que deberían, es decir, es una estrategia de comunicación para que eso se conozca. Pero normalmente el profesor llega hasta estar disponible a hacerlo, pero los profesores e investigadores no tenemos tiempo para dedicarnos a eso. Solo algunos casos que son muy cercanos a la tecnología que les fluye hacerlo, pero eso es una responsabilidad que deberíamos tener nuestras dependencias y nuestras universidades, de tener a alguien que se dedique a eso. ¿Ibas a hacer una pregunta? Sí, ¿cuál crees que sería el rol del periodista científico en este tipo de... si pudiera servir como intermediario entre el científico que no tiene a lo mejor el tiempo de hacerlo y no conoce las maneras, no conoce el marketing, y el público o los públicos? Hay dos lugares, uno es los periodistas que trabajan en medios. La pregunta es cómo se enteran ellos de lo que hacemos en nuestras universidades. A veces no se enteran. Y no se enteran porque no les mandamos la información. Arrancamos con un supuesto, es que no les interesa. Pero si no la mandamos, pues ¿cómo vamos a saber? Lo que pasa es que hay que saber qué mandamos. Pues yo hago una investigación totalmente teórica, pues hay temas que no van a salir en medios de comunicación porque no son temas de interés para el público usuario de ese medio. Pero muchas veces nosotros como investigadores o nuestros grupos o nuestras áreas de la universidad deberían dar a conocer qué hacemos. Eso es un lado, dárselo a conocer directamente a ellos. Lo otro es nuestros medios universitarios deberían ser más fuertes. Porque es que cómo se enteran los periodistas científicos de los grandes medios, pues si les llega el periódico de nuestra universidad. Pero por ejemplo, acá en esta universidad hay periódico universitario y llega a los medios de comunicación. ¿Para qué debería ser ese periódico? Para contarle a la población que estamos haciendo bien en investigación, pues en docencia, además de los problemas normales.
Pero entonces, a tu pregunta, el papel de los periodistas es ser, por un lado, los que están en los grandes medios, pues los medios, pues recibir la información y estar dispuestos a atenderlos bien. Ayer en el curso mencionaban algo, mire, llaman a preguntar, yo quisiera que qué profesor me puede hablar de tal tema. Y nadie en la universidad sabe decirle, no hay un directorio de quienes hablan de tal tema. Hay muchas universidades que han tomado cosas de gestión del conocimiento. En gestión del conocimiento hay algo que llama el directorio de páginas amarillas. ¿Qué es eso? Que una organización dice, mire, de tal tema, fulanito, de tal tema, fulanito, de tal tema, fulanito, y van haciendo un directorio. ¿Quién sabe de eso? Cuando un medio de comunicación llama, saben a quién dirigirse. Pero no tenemos eso muchas veces. Entonces es como, ay, el profesor de por allá, ¿cómo es que se llama? Y no estamos preparados para eso. Eso es como cuando el medio de comunicación nos busca, aunque nosotros deberíamos mandarle las cosas. Y lo otro es nuestros medios universitarios. Nuestros medios universitarios deberían ser nuestro canal de divulgación científica y hacerlo llegar así. Por ejemplo, yo digo, en mi universidad hace cosas que funcionan bien. Nosotros tenemos un periódico que sale con el periódico de la ciudad, 40.000 ejemplares en la suscripción que compra la gente. Ese periódico llega a todos los empresarios, porque todos los empresarios de la ciudad, el medio de comunicación masivo tiene suscripción a ese periódico, porque es el de la ciudad. Cuando le llega al empresario y coge el periódico Universidad de Antioquia y empieza a revisar, puede que ese empresario de casualidad se encontró que el grupo de química de tal cosa está haciendo tal cosa y le sirve. Miren, hay un caso que fue muy llamativo. En el periódico salió hace un mes hablando de la esquizofrenia. Un grupo de investigación está haciendo investigación sobre la esquizofrenia. Salió la noticia en el periódico que sí, que están haciendo. Y llamó al conmutador de la universidad a una señora diciendo, mire, yo creo que mi hija tiene esa enfermedad, ¿ustedes cómo me ayudan? El conmutador tenía el dato de que el grupo de investigación era tal y le dio el teléfono. Después el investigador nos contó en una reunión que es de las experiencias más bonitas que él ha tenido, porque él dijo, mire, lo que salió en el periódico tuvo impacto social. Yo no le podía ayudar a la señora porque yo investigo la esquizofrenia, yo no atiendo casos de eso, pero yo sí la pude orientar. Pero esa señora nunca se hubiera enterado de eso si no hubiera visto el periódico que llegó a su casa por la suscripción. Es decir, nuestros medios universitarios son el lugar para hacer divulgación científica, es decir, para ser visible con otros públicos, hacer visibilidad social, que después eso va a tener tipos de impacto diferentes. Yo creo que nos falta sobre todo eso, es decir, nosotros somos formados como buenos investigadores para investigar bien, pero no nos hemos dado cuenta que es mitad ciencia y que tenemos que hacer mitad divulgación. Pues la palabra marketing es muy pesada en nuestro contexto, pero pensemos, yo tengo que hacer divulgación de lo que hago. Es mi deber como investigador, porque yo hago un esfuerzo muy grande para que otros no me lean, o para que no beneficie a la gente que debería beneficiar. Entonces es quedarme en la mitad del camino. No sé si hay otra pregunta. Aquí está al revés, estamos hablando en el contexto de los investigadores académicos dedicados a esto. ¿Y qué pasa con el resto de las áreas institucionales que hacemos investigación y que la publicamos y la divulgamos y no entran dentro de estos parámetros académicos? ¿Cuál sería su estrategia para incorporarla? Y me refiero a caso, por ejemplo, en el de las bibliotecas, donde se hacen y se presentan artículos y se va a congresos, y esa es investigación de buena calidad y es investigación hecha por personal académico, pero que está fuera de los nichos de investigación o de las facultades. Es información que se genera, es información para profesionales, de profesionales para profesionales, y queda invisible. Ahí empieza que es que investigación no solo proviene de ciertas esferas, pues hay otras áreas. La cuestión es cómo estamos haciendo que eso se divulgue. Ahí es donde el acceso abierto genera, y las nuevas tecnologías generan nuevas maneras. Es decir, yo no estoy, esa investigación no va a revistas de ciertos cuartiles, queda en revistas de otro tipo. La pregunta es, y eso sí está llegando a los profesionales que debería llegar. ¿Cómo llega? Tenemos que hacer otras estrategias. Es decir, yo tengo un artículo de la biblioteca que habla sobre algún tema. Sale en el boletín de la biblioteca. La pregunta es, con publicarlo solo en el boletín, ¿a quién llegó? No sé si a eso te refieres. Y más bien también en ese sentido, por ejemplo, el marketing que trabajamos a través de las redes sociales. Tenemos un blog, tenemos Facebook, tenemos Twitter, lo vinculamos con docentes de las facultades, con otras áreas, pero volvemos de la rigurosidad científica académica, sería considerado como un documento que no entraría dentro de estos parámetros y sigue siendo académicamente invisible. Sigue siendo académicamente invisible si yo solo pienso en bibliometría.
O sea, aquí es invisible, pero acá puede ser muy visible. Lo que pasa es que son lugares distintos con públicos distintos. Entonces, si yo saco, por ejemplo, ¿por qué busco redes sociales y eso? Para que llegue a otros profesionales. Yo tengo que buscar el lugar para que eso llegue a donde debe llegar. Pero hasta aquí no va a estar. Temporalmente. Porque puede ser que después en un artículo científico, ese artículo que salió en otro medio sea referenciado. ¿Qué me está diciendo? Que se sirvió para un científico. ¿Me hago entender? Pero nuestro deber llega hasta hacerlo visible. Nosotros no controlamos el impacto. Nosotros controlamos la visibilidad. La cuestión es que sí lo estamos haciendo tan visible como debería ser. Pero si tenga impacto científico o por acá tenga impacto social, no depende de nosotros. ¿De qué depende de nosotros? De que pueda llegar. Que después se mida y uno encuentre el resultado, pues es distinto. Pero sí es difícil, es decir, hay cosas que se han asumido que esto sí es ciencia formal y esto que no es ciencia tan formal. Pero eso no quiere decir que no tenga públicos a los que le interese. La pregunta es si está llegando al público que le debería interesar. Aquí teníamos, creo que la última pregunta. Sí, la última pregunta. Mencionas tú la frase de que un buen científico es 50% mitad ciencia, mitad mercadotecnia. La mercadotecnia no nada más son las redes sociales. ¿Estamos de acuerdo? Sin ventas no hay paraíso. ¿Qué sugerencia? Y hay disciplinas, como es aquel caso, que pueden tener mucha capacidad de investigación, pero a lo mejor no tienen habilidades de mercadotecnia. ¿Qué aconsejarías tú? ¿Cuáles serían tus consejos para combinar ambas y balancear lo que es la ciencia con la mercadotecnia, haciendo un lado las redes sociales? Listo. Las redes sociales son un canal que sirve para muchas cosas, pero no son el único. En este libro él menciona cosas, este autor, que es un investigador norteamericano reconocido, él dice, mire, ¿qué es mercadeo? Pues el marketing que él menciona, tener buenas relaciones con los financiadores. ¿Cómo logra uno que los financiadores lleguen y conozcan su proyecto? Pues yendo a eventos, yendo a cócteles, haciendo lobby en el sentido positivo de la palabra lobby. Los investigadores debemos hacer eso. Puede que hay veces el investigador no lo haga directamente, que podría hacer. Pero la pregunta es, ¿nuestras vicerrectorías de investigación hacen eso? O sea, si necesitamos recursos, por ejemplo, de la empresa para que nos financie proyectos, muchas veces, la pregunta es, ¿y con qué relación tenemos con empresarios? ¿Cómo ellos se enteran de que investigamos ciertos temas? Pues ahí viene la parte de comunicación. Pero muchas veces la comunicación es la comunicación de relaciones públicas. Eso, por ejemplo, nosotros deberíamos crecer en eso. Es decir, ¿cómo se da uno a conocer que uno trabaja un tema y que le podría servir? Pues toca tener relaciones. Un tema no solo son las redes sociales, es estar en lugares adecuados. Esa es una de las cosas que él menciona. Lo otro que él menciona que es muy importante es tener una estrategia que sepa uno cuáles son sus públicos. Es decir, si yo sé que mi investigación puede salir en medios de comunicación porque es un tema que le podría interesar a la gente, pues yo tengo que tener una estrategia para que eso llegue a los medios. ¿Cómo qué? Enviarle la información a los periodistas, hacer reuniones con periodistas a contarles tal cosa. Muchas veces invitar a los periodistas que trabajan en medio que fueron egresados de nuestra universidad. Es decir, es buscar otras estrategias, pero en general uno diría, hay estrategias que son de comunicación y otras es de relaciones personales. Las relaciones personales funcionan. No sé si ustedes en proyectos se han dado cuenta que hay veces es el amigo del amigo que lo conoció a uno a través de otro amigo y eso ayudó a que en un proyecto hubiera más financiación o que le hiciera, haciéndolo de manera ética. Porque por ejemplo, el problema en nuestros países es que el tipo de lobby es el tipo de lobby de Odebrecht. Mire que Odebrecht quebró a toda América Latina, arrancó desde Argentina y llega hasta México. Y los que están investigando son los gringos. ¿Por qué salió lo de Odebrecht? Porque los cogieron allá y allá están haciéndolos cantar en toda América Latina, llegando a niveles de presidentes. Ese no es el tipo de lobby pues, que necesitamos, un lobby corrupto, necesitamos un lobby donde, mire, nosotros hacemos eso y ustedes lo necesitan, pues, ¿qué podemos hacer juntos? Entonces, a tu pregunta, fuera de las redes sociales, uno diría, es una buena relación con medios de comunicación, tanto los propios que lleguen como que con los otros los conozcan, esa es una de las estrategias. La otra estrategia es con el sector empresarial, aunque eso muchas veces es la privatización de la universidad y tal cual, pero hay una realidad que vivimos en las universidades, pues el Estado cada vez invierte menos en la educación, hay menos recursos.
hay que buscar recursos en otros. Pero el problema no es ese, el problema es que solo trabajemos con empresarios que tengan plata. Pues existen las ONGs y existen las comunidades que puede que no tengan plata directamente, pero se puede conseguir, es tener buenas relaciones con eso. Es decir, esa sería una parte. Y la otra parte importante es con los políticos. Es decir, los políticos son claves para la investigación. Primero porque muchas veces de ellos depende la financiación y que no hagan recortes o si hagan recortes al presupuesto. Y lo otro es porque muchas veces nuestras investigaciones deberían influir en políticas públicas. Por ejemplo, caso que me acuerdo cuando fui a Ciudad Juárez. Miren, Ciudad Juárez creo que fue una de las ciudades donde crearon lo de las bandas musicales para jóvenes. No sé si fue un lugar donde hubo esa estrategia. Esa estrategia fue copiada de Medellín. Esa estrategia fue de nuestra ciudad. Que como teníamos tanto problema de narcotráfico y violencia, a un dirigente se dio cuenta de una propuesta que le hicieron de una universidad, que fue nuestra universidad, que tenía le dijeron, mire, es que, ¿y por qué si los muchachos el problema es que están desocupados y como están desocupados se meten en cosas que no se deberían meter? ¿Por qué no los ocupamos en dos cosas? En deporte y ocupémoslos en el arte. Y de ahí nacieron las bandas musicales que tiene nuestra ciudad, tiene en los barrios banda musical. Son muchachos que en vez de dedicarse a cosas que no se deberían dedicarse, dedican. Pero ese político, ¿cómo se enteró? Porque alguien le hizo la propuesta en una relación que tuvieron en algún evento. Le dijeron, mire, como hay tanto problema en la ciudad de violencia, ¿por qué no pensamos esta estrategia? Esa es otra manera. Tenemos que llegar a los políticos sin politiquería pues, y sin corrupción, sino, mire, hagámoslo bien. Porque nosotros en la universidad, pues para eso estudiamos, para eso investigamos. Y ustedes necesitan solucionar problemas, pues porque no nos unimos. Y a las comunidades se tienen en cuenta, porque en eso sí tiene que ser una triada muy importante. Es decir, deben estar los políticos, deben estar las universidades, pero debe estar la comunidad, porque a la gente no le puede imponer cosas. Te hago, no sé si te queda pues como, no solo en las redes sociales, son diferentes estrategias. Listo, no sé. Pues muchas gracias a ustedes.